Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de The Division Mobile. Bueno, como ustedes saben, pues hace no muy poco ha finalizado la primera fase beta de The Division. Pues que se van a estar dando en dos fases, ya para que lo sepan. Ahorita están en vacaciones actualmente el equipo de Ubisoft, tanto de Rainbow Six Mobile como actualmente pues The Division Mobile, en fin. Esto cabe destacar algo muy importante. Primero que nada, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activa la campanita para que no te pierdas completamente el contenido del canal, porque The Division Mobile se acerca a su lanzamiento completamente globalizado. Tendremos dos fases, lanzamiento suave y lanzamiento global, básicamente como Rainbow Six Mobile. ¿Qué va a pasar con esto? Sencillamente, al día de hoy ha finalizado una de las primeras pruebas beta, luego tendremos una prueba beta posiblemente entre agosto o a más tardar septiembre. Y luego de esta prueba tendremos un lanzamiento limitado, a más tardar seguramente lo veamos por octubre. Y luego tengamos el lanzamiento global a, bueno, podría ser finales de noviembre o principios de diciembre. Tal cual, esto según el o sea, el mapa de progresión del juego de lanzamiento. Como ustedes saben, los que han podido jugar se han dado cuenta de que el juego ya está muy completo. Que pues se han visto también dentro de la beta que ya se puede hacer carga de ingreso, ya se pueden comprar skins, o sea, lo típico que cuando pasa de que cuando estás jugando la prueba del juego, si ya deja comprar es porque ya sabes de que el juego se va a lanzar completamente global en muy poco tiempo. Normalmente cuando hay compras dentro de los juegos siempre pasa así, porque o sea, lo típico, compras en el juego y te va a devolver el por 2 cuando salga global el juego. Así que para la gente que se quiere comprar skin o algo por el estilo, pues ya sabe qué hacer. O sea, si te quieres comprar algunas que otras skins visualmente, pues lo que tenés que hacer sin problema alguno es comprar dentro del juego cuando obviamente esté online nuevamente los servidores. Y sin más, lo que se hace tal cual, así, es que te regresan completamente a la misma cuenta que has iniciado sesión. Recuerden siempre iniciar sesión con su cuenta de Ubisoft. Si no se han hecho una cuenta de Ubisoft, hágansela. Y recuerden de que cuando se abran completamente los servidores con una nueva actualización, seguramente con contenido de la segunda fase beta, les traeré el APK. Porque sí, o sea, para que lo descarguen completamente desde el día 1. Para la gente de Apple, lo malo es que siempre es con TestFlight. Eso es lo bueno de tener dispositivos Android. Que con dispositivos Android, pues siempre tienes el APK. Siempre tienes el APK, de eso nunca hay problema. Es lo bueno, o sea, honestamente creo que es lo más importante el día de hoy, de que el sistema APK nos da muchas posibilidades muy sencillas para los de Android. En cambio en Apple aún no se puede de momento descargar aplicaciones de terceros si no es mediante la aplicación de TestFlight. Que lo malo de la aplicación de TestFlight es que son cupos limitados. En cambio en Android no tenemos cupos limitados. Ok, entonces para la gente que ya no le cargan completamente los servidores de Division y andan un poco preocupados, estén tranquilos, no se preocupen. Eso no quiere decir de que el juego ha cerrado o algo dentro de lo que cabe, sino porque tanto como Rainbow Six Mobile y The Division han cerrado mediáticamente en las mismas semanas, porque el estudio desarrollador oficialmente se va de vacaciones y como ustedes saben no van a poder estar al tanto de los servidores ni del juego por mediáticamente un ratito, porque teniendo en cuenta que están en fases predominantes betas. Lo siento ya de que Rainbow Six ya pronto va a salir también, e incluso Division. Así que tenemos dos juegos completamente ya funcionales para este año 2023 por parte de Ubisoft, que son juegos AAA. Otro juego que se espera es el Assassin's Creed Mobile, pero ese estará llegando hasta 2024. Como ustedes saben, tendremos también una beta el 3 de agosto. El 1 de agosto se va a hacer predescarga y el 3 de agosto en teoría se podría jugar la beta de Assassin's Creed. Recuerden haberse registrado también para ese juego. Pronto estaremos hablando a detalle sobre toda la información que se estará llegando actualmente de estos juegos, porque mucha gente tal vez está un poco preocupada por el tema de lo que pueda ocurrir, pero bueno, en fin, son cosas que hay que tener en cuenta. En fin, cosas muy importantes y relevantes que hay que decir con The Division. The Division es un juego en el cual se va a poder correr en gamas medias en adelante de posiblemente dispositivos de antigüedad de 5 años en adelante. Y es que los mismos requisitos lo han comentado y lo han dicho. Procesadores inferiores, los cuales me parece perfecto teniendo en cuenta que es un juego PvE y PvP. Este juego no solo va a constatar de jugar PvE, que es básicamente jugadores versus enemigos, o PvP, que es jugadores contra jugadores. Recuerda de que se puede jugar al día de hoy. Y mientras activan completamente los servidores de la siguiente fase, se puede jugar de 4 personas, de escuadras. Recuerda, se puede jugar de escuadras sin problema alguno. Y es algo muy importante que hay que decir, porque la gente tal vez no entiende ese aspecto posible. De que sí, vas a poder jugar en escuadras, pero también vas a poder jugar contra jugadores y tratarlos de matar y robarles completamente el loot que tengan, o al menos quitar los loot que tengan y que sobresalgan completamente del propio juego. Me parece perfecto. También recuerda que este juego es un mundo abierto, posapocalíptico, el cual también cabe destacar algo muy importante, que es que
También tienes un sistema de campañas, un sistema de monetización, un sistema de luteo, de grindeo y demás. Recuerda, no es pay to fast, sino básicamente depende de las horas que le inviertas al juego. Porque es un juego impresionante. Mucha gente tal vez no está acostumbrada a esto, pero para mí este es uno de los mejores juegos que Ubisoft pudo haber traído completamente a la plataforma de dispositivos móviles. Un The Division, un juego que te determine completamente la personalización de tu personaje, de que tú hagas lo posible para demostrar que pues tienes pues todas las armas posibles, la personalización, las habilidades. No creas que hay sus cosas complejas. Muchos dirán que es sencillo, que es empezar. Sí, empezar siempre es fácil. Lo más difícil es cuando querés hacer misiones y te encontrás con niveles de otros personajes mucho más altos que te sobrepasan por 5 hasta 10 niveles. Y ahí es donde se nota completamente el daño recibido y cómo llevas la personalización de tu propio personaje. En fin, The Division viene con su lanzamiento global para diciembre. Rainbow va a salir en noviembre. Y Assassin's Creed va a salir posiblemente en el primer trimestre de 2024. Bueno, 3 juegos de Ubisoft AAA para dispositivos móviles. De esos 3 juegos, el que yo siento de que va a estar a la cabeza por mucho será Rainbow, le seguirá Assassin's Creed y The Division. O sea, los 3 van a ser juegazos. Y si dices que este juego va a ser un fracaso, solo te digo de que en PC y consola The Division 1 y el 2 literalmente fueron juegazos apoyados por la comunidad, y eso que eran juegos de paga. Imagínate ahora un The Division gratuito en tu dispositivo móvil. Incluso la gente que jugó los The Division 1 y 2 en sus consolas o PC están ansiosos de jugar este juego gratuitamente en, obviamente, su dispositivo móvil. Lo que quiere decir de que, aunque gasten, aunque sea en un pase de batalla o algo por el estilo, ya sale rentable para Ubisoft, porque es un excelente juego. Y si me decís que no es un excelente juego, solo con ver completamente las mecánicas del mismo, te das a entender de que sí, es un juego AAA hecho por Ubisoft, con los estudios desarrolladores que han utilizado e implementado, y con el motor gráfico Unreal Engine, que al día de hoy pienso que es uno de los mejores motores gráficos para juegos de dispositivos móviles, a excepción del EW Engine, que es el que utilizan para Warzone Mobile. Pero bueno, ya saben que Activision quiere trabajar a huevo con su motor gráfico. No es lo mismo trabajar con el motor gráfico en Unreal Engine que trabajar con el EW Engine, un poco más complejo y diferente en muchos aspectos. La verdad es que me alegra decirlo de esta manera, pero The Division nos ha recibido muy bien. Incluso, como ustedes saben, yo lo estuve trayendo cuando se lanzó completamente la versión de la beta. Yo la probé mucho antes, la gente de Ubisoft se ha contactado conmigo y pues he tenido una muy buena relación con la gente de Ubisoft, hablando a detalle sobre lo que es el juego, y también con Rainbow Six Mobile. Y pronto con Assassin's Creed Mobile, que es lo más importante. Así que bueno, de momento creo que en el ámbito móvil Ubisoft nos está dando un claro acierto muy importante, el cual tendremos la oportunidad de jugar y disfrutar de buena manera. Habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo. No te pierdas el lanzamiento global de Division Mobile, la siguiente beta, el lanzamiento suave. Te estaré trayendo todo para que lo puedas descargar y jugar sin problemas. ¡Claro que sí!